Se ha estado hablando mucho sobre el audio en estos días en redes sociales por todo lo que está pasando con él, ¿no? Clubhouse, Spaces, ahorita Mark Zuckerberg que anunció que va a meterse en esa guerra con Facebook y que va a montar un Stories en audio, que va a montarle el competidor de Clubhouse en Facebook, que está montando unos players ahí con Spotify para que la gente pueda escuchar las cosas sin salirse de la app, en fin. Zuckerberg dice, por ejemplo, que el audio como medio permite discusiones más extensas y más exploración de ideas, pero eso solamente reafirma el desconocimiento que tiene este magnate de las redes sociales alrededor del formato del audio como tal. Porque si bien el podcast, por ejemplo, tiende a alargarse, algo que hemos aprendido en la batalla del audio es que lo cortico siempre va a ganar mucha más atención que lo que se hace largo. Algunas cosas que se han dicho, por ejemplo, alrededor del podcasting, una de ellas es que el podcast lo puede hacer cualquier persona. Yo no creo que todo el mundo pueda hacer podcasting, de la misma manera que no creo que todo el mundo pueda hacer radio. Lo que sí es un hecho y que tienen muy en común para que vean ustedes que en realidad no es que haya muchas diferencias entre el radio y el podcasting de fondo, es que si usted no es bueno haciendo radio, muy probablemente no es bueno haciendo podcasting. Otra cosa que yo creo que no es muy cierta alrededor del tema del podcasting y que uno le oye decir a figuras del mundo del podcasting es que el podcast puede durar lo que usted quiera. Seguramente hay cosas como Hardcore History de Dan Carlin, hay cosas como el programa de Joe Rogan, ¿no? Yo tendería a pensar que el hecho de que, por ejemplo, el caso de Joe Rogan está muy conectado a YouTube y las 3 o 4 horas que se faja Rogan hasta que llegó al contrato con Spotify están muy monetizadas por YouTube, es la razón finalmente por la cual él hace 3 horas y media de podcasting, ¿no? De pronto, en términos de hábitos de consumo y lo que he podido hablar con gente que oye esos programas, es que lo oyen por tandas, lo oyen por secciones, es decir, no se sientan 3 o 4 horas a hacer un binge listening como pasaría, por ejemplo, con otros hábitos de consumo muy interesantes y revolucionarios como el de Netflix, ¿no? Cuando usted se sienta a verse una serie de Netflix todo el día. Creo que en el tema del audio la cosa es muy diferente y que si usted tiene un podcast de 3 o 4 horas, su usuario lo puede estar oyendo en tandas o segmentos de 30 minutos, 40 minutos, a veces hasta de 1 hora. También es importante decir que la mayoría de las cosas que se consumen en el mundo del audio se oyen, no se escuchan. Y esto vuelve y asemeja muchísimo a los mundos de la radio y los mundos del podcasting. Ambas cosas representan una compañía y una intimidad muy difícil de lograr desde lo visual, desde el video. Otra razón puede ser también que durante largos trayectos de conducción la experiencia de escucha de este tipo de cosas se hace de manera muy solitaria y ahí es donde yo creo que se conectan nuevamente la radio y el podcasting, y es que el consumo de radio y el consumo de podcasting son supremamente íntimos y personales. Y es ahí donde aparece un fenómeno muy interesante también relacionado o que abraza un poco ese concepto de la compañía de la radio y que creo que también por estos días acompaña el mito del consumo del podcasting. Es ese tema de la magia de la que está hecha el audio, ¿no? Uno oye mucho decir, y uno lo ha dicho también, quienes estamos en la radio, que la magia, que la radio tiene una magia. Y con los podcasts está pasando también, que dicen que el podcast tiene una magia. Es probable que esa magia no exista, pero como siempre le hemos adjudicado a la radio un poder muy interesante sobre nosotros, con base en una situación que yo creo que es mucho más emocional que cualquier otra, y es ese tema de la compañía, porque es que la compañía de la radio sí es una cosa indiscutiblemente emocional, y es algo que uno puede sentir a lo largo y ancho de décadas, que ha sido parte como del imaginario del usuario y del consumidor, ¿no? La radio es este perro faldero del consumo de medios, ¿no? Es este perrito que ha estado con uno todo el tiempo y que se ha criado con uno y al que uno también ha adoctrinado con sus propias conductas o ha amaestrado con sus propias conductas. En muy raras ocasiones la radio es un perro salvaje. La radio siempre tiende a ser un animal de costumbre y lo es porque necesita del usuario que fija esas costumbres. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se va a trabajar? ¿A qué hora se sirve un tinto? Y por supuesto con eso, a quién escucha, a qué horas lo hace, ¿no? Esa situación hace
de la radio un animal muy parecido a los perros. Uno acostumbra al perro a salir a cierta hora, a darle comida a cierta hora. Y él a su vez lo acostumbra a uno a esa rutina. Esa conexión es una conexión emocional muy poderosa, es una conexión muy íntima. Es el origen del engagement. Es ahí donde se origina el engagement. Es ahí donde se origina la conexión verdadera y es ahí donde hablamos de la magia de la radio. Pero no es la magia, es la costumbre de oírla a ciertas horas, con ciertas actividades o rodeando ciertas acciones de uno en la cotidianidad, ¿no? Y el hecho de que ese consumo se vuelva parte de la vida de uno, se vuelva una parte esencial de la vida de uno. Eso es la compañía. Y a esa compañía le llamamos la magia. Entonces, en ese sentido, quizá la radio tienda a parecerse un poco menos al podcasting, salvo cuando el podcast se vuelve parte de la costumbre de oír audio. Y en ese momento, en el momento en que un podcaster se da cuenta de que lo está escuchando cierto grupo de personas, que lo están escuchando a cierta hora, que lo están escuchando cierto tiempo, en ese momento deja de existir ese mito de que un podcast puede durar 2 o 3 horas. Y puede ajustarse en realidad a los consumos reales de ese usuario. Si mi usuario está oyéndome un programa de 1 hora y tengo 50 usuarios oyéndome y al final de esa hora solamente tengo 10 usuarios y al programa siguiente hago un programa de 17 minutos y vuelven esos mismos 50 usuarios y de esos 50 usuarios al minuto 17 siguen esos 50 usuarios oyéndome, pues adivine cuál de los dos productos es más exitoso y cuál le gusta más a mi audiencia. Y así entonces yo empiezo a volverme el perro faldero de mi audiencia de la misma manera que pasaba en la radio. Hasta volvemos al mismo punto, damos la vuelta con el mundo del audio de la misma manera que pasó con la radio. Hacemos las cosas para nuestro oyente, por nuestro oyente y finalmente terminamos dándole gusto y satisfaciendo sus necesidades. Quizá con el podcasting por su juventud con respecto a la radio seamos un poco más rebeldes y queramos salirnos de los moldes de vez en cuando y lo logremos. Pero en realidad es que en la medida en que usted va adquiriendo una audiencia, va adquiriendo también una responsabilidad con ella. De la misma manera que pasa en la radio. Y así entonces voy como desvaneciendo las líneas y las diferencias de superioridad o inferioridad que hay entre podcasters y radiodifusores, porque al final estamos hechos de lo mismo, estamos hechos de audio. Quizá hay una cosa en esta gran diferenciación de los dos animales que son la radio y el podcasting aparentemente que los distinga o que los destaque como de diferentes especies, y son en el caso de la radio su linealidad y en el caso del podcast su naturaleza on demand. A pesar de lo distintos que parecen, en realidad yo creo que el pelaje es igual y estamos hechos de sonido. Creo que eso es todo. Creo que eso era todo lo que quería decir sobre las diferencias entre podcasting y radio y determinar finalmente que no hay ninguna diferencia. Estamos hechos de lo mismo, de sonido y del corazón con que nos oye la gente. Eso era todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final. Si tiene alguna pregunta o algo, por favor, déjenla en los comments. Recuerde pasarse por mi blog alejandromarin.com, una voz confiable en la música.